Ok, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, uno tiene siempre muchas interrogantes, ¿cierto? Porque el dolor, aunque nosotros no queramos, es parte de la vida. La Biblia dice que nosotros vivimos en un mundo que es un mundo rodeado de dolor, de maldad, de adversidad. Y nosotros no estamos exentos de vivir en medio del dolor. De hecho, a veces tenemos predicaciones que parecieran contrarias y a veces nos hacemos una idea del cristianismo que no es real. Jesús nunca prometió que nosotros no enfrentaríamos adversidades. Jesús nunca prometió que no experimentaríamos dolor. Jesús nunca dijo que nosotros no tendríamos sufrimiento en esta vida. Por cierto, dijo lo contrario. Dijo: en el mundo ustedes experimentarán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Él mismo nos dio el ejemplo, aún siendo hijo de Dios, Dios soberano, la razón por la cual se crearon todas las cosas. Él mismo tuvo una copa de sufrimiento que beber. Entonces nosotros hemos sido puestos en un mundo, y mientras estemos en este lugar temporalmente, tenemos siempre el riesgo de experimentar dolor y experimentar sufrimiento. Y eso es parte de la vida. Ahora, cuando esas cosas pasan, hay varias cosas que usted puede hacer. Número uno, pueden comenzar a embargar su mente de muchas preguntas que pueden conducirle a depresión, puede conducirle a angustia, puede conducirle a alejamiento de Dios, a aislamiento, a frialdad del corazón. Porque claro, y es válido las preguntas que surgen cuando pasan momentos así. Pero usted también tiene la opción de llenar su mente de Dios y de llenar su mente de aceptar de alguna manera la soberanía y la voluntad de Dios, y descansar e intentar confiar y adorarle en medio del dolor y en medio de la adversidad. Y eso, mi hermanos, no siempre es fácil hacerlo. Eso cuesta mucho trabajo hacer. Es más fácil decirlo que vivirlo, ¿cierto? Pero ciertamente vemos en la palabra de Dios que Dios espera que en medio de la adversidad nosotros podamos fructificar y multiplicarnos y poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que no vivimos en un mundo donde estemos exentos del dolor, pero vivimos en un mundo que, aunque es gobernado de alguna manera por el príncipe de este mundo, hay un Dios eterno que en medio de la adversidad se hace presente, que reina con poder en nuestra vida y que de alguna manera nos habilita y nos capacita para poder atravesar el dolor y en medio del dolor poder fructificar. En otras palabras, el dolor es casi cuestión de tiempo en nuestra vida. No estoy profetizándole mal a nadie, ¿está bien? El dolor es diferente para todos nosotros, pero no es real esta dinámica que a veces hemos vendido desde nuestros púlpitos, que la vida es color de rosa y que cuando uno conoce a Dios todo le irá bien y todo vamos a estar simplemente disfrutando por siempre. Eso no es cristianismo práctico. Se ve como un buen ideal, pero no es la realidad, porque vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay aflicción, donde hay adversidad. Vivimos en un mundo donde experimentaremos de alguna forma u otra dolor. El dolor es cuestión de tiempo. De alguna forma, de una manera toca nuestra puerta. Algunos con enfermedad, algunos con adversidad, algunos con ataques de diferentes formas, pero siempre toca la puerta el dolor. Por eso Dios en su sabiduría dejó plasmados rutas donde nosotros podamos entender que no es que debemos alabarle y bendecirle y adorarle cuando todo sale bien. Que tener un concepto de un Dios que está tan cuidándonos en todo momento, que nunca permitiría de alguna forma el dolor, es un falso concepto que hemos vendido de Dios y no está correcto. No es correcto, porque el día en que suframos, entonces comenzaremos a hacernos las preguntas que deprimen, en lugar de hacernos preguntas o simplemente confiar para tener esperanza. El final es esperanza. En estos días la maldad, el dolor tocó a nuestra puerta. Yo llevo 20 y tantos años corriendo de la maldad hacia Dios, y por 20 y pico de años he sido cuidado, protegido por Dios, y puedo decir que nunca nos ha pasado nada. Nada que tenga una relevancia real donde me haya llevado a mis rodillas a llorar por un dolor que no puedo soportar.
Dios ha cuidado y ha protegido cada uno de los componentes de mi familia. La tragedia nunca había sido parte de nosotros hasta hace 14 días. Y en estos días yo he tenido la oportunidad de escoger abortar y botar a la basura más de 20 y tantos años de Dios, cuidando cada área de mi vida, y decir ya esto no vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo. O tenía la oportunidad de, en medio de la adversidad, en medio del dolor, sin entender lo que está pasando y con mucha aflicción en el corazón, levantar mis manos y darle gracias a aquel que reina y vive por los siglos de los siglos. Cuando predicamos estos mensajes entendemos que la gente debe de hacerlo con una sonrisa en sus labios. Pero yo he experimentado en carne propia que en medio de la adversidad y la dificultad hay una tristeza profunda en el corazón. Hay un dolor, un sentido de impotencia, especialmente cuando tocan a lo más querido por ti y no tienes nada que hacer para poder ayudar. Esa impotencia tan grande, ese sentido de incertidumbre, no es necesariamente incompatible con un corazón que ama a Dios y con un corazón que decide de alguna manera servirle a pesar de lo que está viviendo y lo que está efectuándose. Entonces, es bien importante para nosotros entender este concepto, porque cuando llegue el dolor a nuestra vida, o algunos de ustedes que hoy están atravesando dolor y diferentes tipos de problemáticas, deben entender que nuestro Dios no se desasocia de nosotros en el dolor. Al contrario, Él está ahí en medio de él. Y las personas pueden encontrar a Dios en sus momentos más oscuros y más adversos. Mientras yo estaba en mi casa en estos días, yo tuve la oportunidad de caminar mucho millaje en corto espacio. ¿Me entiende? Si alguna vez usted ha estado desesperado, sabe lo que le estoy diciendo. Es como caminar una milla en menos de 100 metros. Sí, caminando de lado a lado, caminando de lado a lado. Señor, 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 buscando al Señor, 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 ayúdame, Señor, con todas las oraciones que uno ha hecho en toda su vida por la salud y la vida de mi nena. Y en una de esas estoy en estos días preparándome ya ella bien y tratando yo de procesar y entender. A mí me encantaría compartir con ustedes un mensaje de lo que he aprendido de este proceso, pero no estoy listo para eso todavía. Todavía me siento en un proceso de aprendizaje. Y honestamente hay muchas lecciones que todavía estoy en medio de ellas. No me siento preparado para eso. Pero le quiero compartir lo que sí he aprendido hasta ahora. ¿Está bien? Que tal vez estoy en etapa inicial, pero lo que he visto en la vida en la vida de mi familia en este tiempo. Y mientras me preparaba para este mensaje me di cuenta que había un verso bíblico en la pared del cuarto de mi hija. Y cuando yo vi el verso bíblico que estaba ahí, casi me reí como Sara. Porque yo dije, qué ironía. Este mensaje parece tan contradictorio. Este mensaje no es compatible con yo ir al hospital a ver a mi hija con más de 9 heridas en su cuerpo. Esto no hace ningún tipo de sentido. Sin embargo, mientras comencé a meditar en esa palabra, me di cuenta que hacía tanto sentido y era tan especial y fue puesta por Dios en la vida de mi hija para un tiempo como este. Cuando mi hija estaba en kinder, le tocó recitar un verso bíblico de memoria, ese verso. Yo le pregunté esta mañana, ¿por qué tú pusiste ese verso en la pared? Y ella dice, papi, ese es el verso favorito mío. Yo me lo sé, ese es el verso, Dios me ha hablado a través de ese verso y yo en kinder lo recité de memoria desde chiquita. Ese verso siempre ha estado conmigo. Ese verso dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, para darles un futuro lleno de esperanza. Entonces ya usted entiende por qué a mí se me hizo difícil comprender un verso como ese, que Dios está pensando en ella para el bien. No es compatible con ella a punto de estar en un lugar
desastroso. No es compatible un verso con el otro. Y mientras yo me preparaba para este mensaje, yo no tomé ese verso para preparar el mensaje. Yo estoy preparando el mensaje y en medio del mensaje me encuentro el verso otra vez. Y digo, Dios, ¿qué tú me estás tratando de enseñar en esto? Y me di cuenta que ese verso pareciera que Dios lo dijo a su pueblo en una playa, en un momento de relajación. Porque si Dios dice, estoy pensando en ti, lo que tú puedes pensar es que, bueno, si Dios está pensando en mí y tiene pensamientos de bien y de paz, quiere decir que todo debe estar bien. Pero cuando comencé a profundizar en mi mensaje para hoy y me di cuenta que este verso estaba en el mismo meollo del mensaje, yo dije, Señor, entonces esto está sumamente interesante y es de lo que quiero platicar con la iglesia hoy. Y obviamente yo estoy aquí tratando de predicar, pero lo que yo quiero que usted entienda es que yo estoy hablando aquí de mi corazón con ustedes. ¿Está bien? Fue una plática. ¿Ustedes me dejan desahogarme aquí con ustedes un ratito? Ok, bien, gracias. Jeremías, capítulo 29, aparece en la historia del pueblo de Dios de una manera bien interesante. El pueblo de Dios había desobedecido a Dios, había fracasado en su proyecto de ser fiel, de obedecer a Dios. Y como parte de la consecuencia de esta desobediencia, Dios permite que un ejército extranjero, un ejército que no era parte del pueblo de Israel, llegara y destruyera básicamente el pueblo de Dios. Y cuando esto ocurre, el pueblo enemigo rodeó al pueblo de Dios, los capturaron algunos de ellos, los llevaron cautivos a Babilonia y estando en Babilonia, alejados algunos de ellos de su familia, alejados de su tierra natal, viendo mientras se iban a la espalda sus casas y su ciudad siendo quemada por el fuego, en medio de esa adversidad ellos llegan a Babilonia. Y lo que ocurre es bien interesante. Lo que ocurre es que se levantaron profetas dentro del pueblo de Dios para decirle al pueblo de Dios que no se preocuparan, que Dios pelearía con ellos, que Dios los liberaría, que Dios vencería, que Dios los rescataría, que Dios vencería a Nabucodonosor y a todos los de Babilonia, y Dios traería salvación sobre ellos. Entonces Dios también levanta a Jeremías. Y básicamente Jeremías toma el lugar de profeta de Dios y le dice al pueblo de Dios, no le crean a estos otros profetas. Porque Dios ha determinado que ustedes pasarán el cautiverio. Dios no los va a librar. Dios los va a dejar que ustedes pasen este cautiverio por 70 años. Van a estar en lugar que no es su lugar, no van a recuperar sus casas, no van a tener lo que tenían antes en este lugar de tierra extranjera donde son cautivos y presos. Esto es parte del plan de Dios y Dios no tiene planes de librarlos anytime soon. O sea, no lo va a hacer por un buen tiempo. Ahora, dice Dios, mientras ustedes estén ahí, porque no los voy a librar, deje de orar que yo los libre, no los voy a librar. Mientras ustedes están ahí, edifiquen casas, multiplíquense allí, fortalezcanse allí, oren por la paz de esa ciudad, prosperen allí, crezcan allí, porque en ese lugar donde yo los he puesto, del cual no los voy a librar, allí en ese lugar yo quiero que ustedes sigan adelante, yo quiero que ustedes me sirvan, quiero que ustedes me alaben, quiero que ustedes prosperen y se multipliquen en medio del dolor, quiero que ustedes avancen en medio de la adversidad. Y no solamente quiero que hagan eso en el lugar de los enemigos, sino que quiero que procuren la paz de sus enemigos. Y que sepan que todo bienestar suyo y toda buena promesa suya va a afectar de buena forma a aquellos que le hicieron daño. Y les digo más, no permitan que los profetas les engañen, porque no los he mandado yo.
sino que yo soy quien estoy a cargo de este proceso y este proceso no va a terminar. Dice Dios, falsamente han profetizado. Cuando se cumplan los años que ya he establecido de dolor, yo los voy a visitar. Y despertaré sobre ustedes la buena palabra que tengo. Y en medio de esa profecía de desastre, es que Dios dice, porque yo estoy pensando en ustedes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Eso se merece un ¿en serio? Vamos a leer esos versos, ¿les parece? Para que no piense que soy yo aquí diciendo locura. Jeremías capítulo 29, versículo 5. Entendiendo el contexto, miren estos versos. Edificad casas, Jeremías capítulo 29, versículo 5. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Versículo 6. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense ahí. ¿Dónde ahí? En medio del dolor. En Babilonia. Ahí multiplíquense. Y no se disminuyan en medio de Babilonia. Y procurad la paz de esa ciudad que les ha llevado cautivo, que les hice transportar. ¿Quién le hizo transportar? Dios. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra y haré volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y yo seré hallado por vosotros, dice Jehová. Estos son versos bien fuertes y bien interesantes. Son versos que nos hacen entender una profecía distinta. Y yo quiero preguntarte hoy, si alguien viniera a tu vida hoy y te dijera: así te dice el Señor, todo te va a ir bien, te he escogido desde el vientre de tu madre, nada malo te va a pasar, vas a tener éxito en todo lo que emprendas, te voy a cuidar, te voy a prosperar, y voy a hacer de ti una nación grande, tú vas a ser la niña de mis ojos. Y viene otro y te dice: sé que estás sufriendo, y así te dice el Señor, no te voy a librar del sufrimiento, vas a seguir sufriendo. En medio de ese sufrimiento, así te dice el Señor: multiplícate, crece, no disminuyas. De hecho, aquellos que te están haciendo sufrir, bendícelos. Y llegará el día, dice, que después que pases toda la adversidad, yo te voy a visitar y te voy a bendecir. ¿Con cuál usted se queda? Algunos de ustedes, yo con el segundo. Vamos a dejarnos cosas aquí. Que a la segunda probablemente usted hubiese dicho: Señor, reprenda el diablo, profetizándome maldad a mí. La cosa es que en este caso, mis hijos, la profecía segunda era la profecía de Dios. Era la profecía de Dios. Y hace sentido. Porque si ya tú sabes que estás viviendo en un mundo donde hay dolor y que es cuestión de tiempo que vendrá la aflicción, hace sentido que Dios diga: en medio del dolor y en medio de la adversidad, yo espero que tú sigas adelante. En medio del dolor y en medio de la adversidad, yo espero que tú no te disminuyas, que tú crezcas, que tú multipliques tus fuerzas ahí. Que en medio de la adversidad
tú me reconozcas, tú me alabes, tú me reconozcas como Señor y como Dios. Que en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, yo quiero que tú entiendas algo. Yo estoy pensando en ti. Yo estoy pensando en ti. Y eso fue lo que Dios hablaba en mi vida. Hay preguntas que todavía no puedo entender. Hay cosas que no me hacen mucho sentido. Pero saber que Dios ha estado pensando en nosotros en medio de todo esto es un refrigerio al alma. Es un refrigerio al alma. Dios está pensando no solamente en nosotros, sino que está pensando acerca de nosotros. En cada aspecto de nuestra vida, el Señor está pensando. Y hay una gran oportunidad para en medio de la adversidad encontrarse con Dios. Porque Dios es un Dios fiel y es un Dios bueno. Nosotros llegamos a Trauma y por 4 días mi hija estuvo allí sin poder moverse. No comió, no se pudo parar, no se pudo sentar, no pudo girarse a los lados. Estaba flat en una camilla mirando hacia arriba por 4 días. Al tercer día llega una persona del área de trauma y llega a la sala donde está el cubículo de ella, el lugar donde ella estaba. Y le dice ella, me dice, mira, yo soy pastora, esto y lo otro. Y yo, ay, qué bueno, gloria a Dios, aquí estamos con mi nena, le explico. Y ella entra hacia donde está Daniel y se le acerca y le dice, jovencita, mi hija está así, con mucho dolor, mucho dolor. Y le dice ella, yo sé que tú tienes que estar pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasó a mí? Y Daniel dice así, yo no estoy pensando en eso. Yo no estoy pensando en eso. Y yo quería aplaudir allí mismo. Yo quería gritar. Yo quería adorar al Señor. Yo quería, porque en medio del dolor, la gente que está afuera probablemente puedan pensar, ¿por qué? Pero quien está experimentando el dolor está con Dios. Porque Dios está pensando en ella. Dios la está acompañando. Y eso es lo bello de esto. Que la gente no puede entender y de hecho las personas que ven el sufrimiento de afuera pueden pensar y decir, ¿por qué Dios no la protegió? ¿Por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no hizo lo otro? Y son preguntas válidas. El dolor ha sido uno de los problemas inexplicables que tenemos nosotros. Es una realidad. Pero también es inexplicable que en medio del dolor haya sido cuando la mayoría de las personas se han encontrado con Dios. Y mientras habían personas que estaban allí pensando, ¿por qué a ella? Ella estaba allí dando gracias a Dios. Y estas son sus palabras. Yo doy gracias a Dios que esta bala me dio a mí, papi, y no a ti. ¿Tú puedes repetir lo que tú acabas de decir? Que yo doy gracias a Dios. Entonces yo le dije, ya, yo cambiaría contigo cualquier día. De hecho, yo estoy pidiendo y diciendo, ¿por qué no fui yo? Yo daría mi vida por ti en cualquier segundo. Entonces ella está así y hace, papi, tú estás viejito ya. Sí, me dijo, tú estás viejito ya. Me dijo, let me do this. Déjame a mí hacer esto. Déjame a mí pasar por el dolor. Déjame a mí pasar por la adversidad. Déjame a mí pasar por esta adversidad. Déjame a mí, yo, tranquilo. Cuando esa bala le dio a la nena, ella dijo 2 cosas. Lo primero que dijo fue, papi, me dieron. Lo segundo que dijo es, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Es impresionante lo que puede hacer Dios en la vida de una persona cuando recibe gracia. Cuando recibe gracia. En el próximo capítulo, la Biblia dice que hay un verso que nunca me había hecho tanto sentido como en este tiempo, que dice que incurable es tu quebrantamiento, dolorosa es tu llaga,
No hay quien juzgue tu causa para sanarte. Y mira lo que dice, no hay para ti medicamentos eficaces. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el alma se duele, cuando hay angustia en el corazón, ¿qué medicamento se toma uno? ¿Qué medicamento se toma uno? Dice Dios, para ese tipo de dolor no hay medicamento. No hay nada en este mundo que pueda sanar el dolor que viene de la angustia, del dolor, de la aflicción. No hay medicamento. Y como no hay medicamento, significa que es que no hay nadie que haya sido capaz de entender el proceso. Como no lo pueden entender, no puede producir un medicamento. A menos que no sea adormecerte para que pierdas tu realidad. Pero mientras uno esté en la realidad, uno está consciente del dolor y no hay medicamento para el alma. No hay un medicamento para eso. Sin embargo, Dios dice más adelante en el versículo 17 del capítulo 30, mas yo, aunque sé que no hay medicamentos para el dolor, yo haré venir sobre ti sanidad. Que Él sí puede. Dice, yo sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe. Y en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca. Y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Dios tiene una sanidad especial para aquellos de nosotros que atravesamos la angustia y atravesamos el dolor mientras le servimos. Yo creo que hay un mensaje claro aquí en este tiempo, amada iglesia. Nadie puede prometerte que no va a haber sufrimiento. Nadie puede hacerlo. Nadie puede prometerte que no va a haber pérdidas en tu vida. Nadie puede hacerlo. Nadie puede prometerte que no va a haber dolor, que no va a haber angustia. Nadie puede prometerte que el mal algún día tocará tu puerta. Nadie puede prometerte seguridad tal en este mundo. Mientras vivamos en este mundo, estamos expuestos a todas esas dinámicas. Hay un lugar donde no hay, y ese lugar es la eternidad. Y hacia allá nos dirigimos. Pero mientras estemos en este mundo, nadie puede prometernos que no pasaremos momentos de adversidad. Por lo tanto, Dios quiere decirte en esta mañana tarde que si te ha tocado pasar la adversidad, sepas que no estás solo, que no estás sola. Dicho sea de paso, que hoy Él está pensando en ti y está pensando acerca de ti. Y que al final hay un final escrito lleno de esperanza, lleno de cosas de Dios, lleno de propósito, lleno de cosas que Él ha planificado para cada uno de nosotros. Y que llegará el día donde esa prueba y esa adversidad tendrá tiempo de caducidad. En aquel caso eran 70 años. En nuestro caso no lo sabemos. Pero cuando llegue el tiempo de caducidad, si tú te has mantenido siendo obediente a Dios en medio de la aflicción, si has podido alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores con lágrimas en tus ojos y un corazón quebrantado y roto, si has podido servir al Señor a pesar de que a veces no tienes ganas y no tienes ánimos para hacerlo, y a pesar de la adversidad y el dolor, has sabido levantar tus manos al cielo para darle gloria a quien gloria merece, entonces vendrán los días, dice el Señor, en que Él te multiplicará, te hará bendición. De alguna manera no serás disminuido y serás avanzado en el proyecto y el propósito que Dios tiene para tu vida. Tenemos que aprender a ser cristianos maduros. Y el cristianismo maduro dice, como dijo Job en algún momento dado: ¿acaso recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no? Cuando la mujer de Job le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. En otras palabras, tú estás tan salado que no debes ni adorar a Dios y lo mejor sería para ti morirte. Mira qué consejo tremendo. Job dijo:
Entonces significa esto que debemos recibir lo bueno y lo malo no. Y dice que en ese momento Job adoró al Señor. Dice que nunca se atrevió a maldecir de alguna manera a maldecir a Dios en todo su proceso, fallarle a Dios. Al final del camino, Job, con sus preguntas que fueron muy válidas, entendió que cada una de esas preguntas que le alejaban de Dios era oscurecer el consejo sin sabiduría y sin entendimiento. A eso es lo que hacemos a nuestra mente cuando comenzamos a hacernos preguntas que nos alejan de Dios. Cuando comenzamos a hacernos preguntas que nos alejan de Dios, estamos oscureciendo el consejo sin sabiduría y entendimiento. Pero cuando nos acercamos a Dios y le alabamos y le servimos y seguimos adelante en medio de la adversidad, aunque estemos sangrando por dentro, seguimos adelante confiando en que Él tiene cuidado de nuestra vida y que Él nos dará la fortaleza para seguir adelante. Entonces podremos decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque aquella persona que aprende a alabar a Dios en la adversidad se encuentra con Él, se encuentra con nuestro Dios. Ha habido muchas personas que se han acercado preguntando por la salud de mi hija, no solamente por su salud física, pero por su salud emocional, porque lo que pasó no fue fácil. Y una doctora la evaluó y dijo: papá, ella está mejor que tú. No sé qué quiso decir, si estaba hablando de ella o de mí, pero la cosa es que ella estaba mejor que yo. Y yo estoy en estos días en casa, meditando, ya teniéndola a ella en casa, teniendo su sonrisa otra vez alrededor, teniendo su alegría, disfrutando su compañía. Y a veces me cuesta trabajo mirarla porque ella tiene muchas heridas en su cuerpo. Y me cuesta trabajo mirarla y no pensar, ¿no?, en todas estas preguntas que alejan. Pero alguien me preguntó en estos días cómo yo estaba y la verdad es que he estado tan agradecido por la misericordia de Dios que no me he dado tiempo a quejarme. Porque el agradecimiento que tengo de que Dios haya tenido misericordia de ella al salvarle la vida y misericordia de mí al salvarle la vida a ella es algo impresionante. Y mientras muchas de nosotros, otras personas, se preguntaban en un momento dado qué estaba ocurriendo y cómo se sentirá ella, hay algo que yo quiero ponerles, porque mientras yo estaba cocinando en estos días, yo escuché algo especial. Y cuando yo escuché eso, yo empecé a llorar. Y yo dije: la verdad, Señor, que tú tienes un plan y un propósito determinado para la vida de esta muchacha. Mientras personas escribían: ¿por qué la que tiene más de 9 heridas en su cuerpo, la que estuvo 4 días en trauma sin poder moverse, la que hoy al dormir, para poder quedarse dormida, todavía tiene que llorar, se duerme llorando por sus dolores? Esa muchacha, escuchen lo que esa muchacha hizo. ¿Tienen por ahí el audio? Ese es ella ayer. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer?
¿Sabe qué? Ahí está una niña con una guitarra en mano, sola, sin que nadie la mire. Su papá dice que cocinando, pero que está ahora bebiéndose las lágrimas y tratando de grabar así malamente, con su guitarra en mano, diciéndole al Señor. Mientras otras personas están pensando no creer por lo que a mí me pasó, yo estoy diciendo, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer si fuiste tú quien me salvó? ¿Cómo no voy a creer si tú mantienes seguro a mi familia? ¿Cómo no voy a creer adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dios está pensando en ti. En medio de tu dolor, Dios está pensando en ti. En medio de tu aflicción, Dios está pensando en ti. Y Dios anhela y Dios espera. Yo sé que vendrán muchas personas, muchos profetas a decirte, Dios te va a ayudar y tú vas a salir de esta y tienes que preguntarte, ¿y si no? ¿Y si no es el plan de Dios sacarte de esta hora? ¿Y si no? ¿Y si Dios ha determinado para ti el cautiverio en este tiempo? ¿Y si no? ¿Y si probablemente tendrás que pasar aflicción? ¿Y si tendrás la pérdida? ¿Y si oras y en lugar de escuchar una respuesta favorable lo que escuchas es silencio? ¿Y si no? ¿Y si Dios decide de alguna manera u otra que en medio de la adversidad te hará pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás creyendo? ¿Seguirás adorando? ¿Seguirás sirviendo al Señor? Si hoy estás pasando por un momento de adversidad, si hoy estás pasando por un momento de dolor, de angustia, aun aunque tú ni siquiera te buscaste, yo quiero que tú sepas que Dios está pensando en ti. Que tú no estás solo, no estás sola. Y yo no puedo prometerte que de alguna forma u otra mañana todo será diferente, pero yo sí puedo prometerte que tú no vas a estar solo, que Dios está contigo y te va a dar lo que necesitas, la capacidad que necesitas y la habilidad que necesitas para en medio de tu dolor seguir adorando al Señor y seguir multiplicándote y fortaleciéndote como nunca antes. Yo estoy esperando en este tiempo un avivamiento como nunca antes. Porque esa es la promesa de Dios. Que después de la adversidad y la angustia, dice, yo los visitaré. Yo los visitaré. Esa es la palabra. Yo los visitaré. Y haré renovar la palabra que está en ustedes. Y les multiplicaré y les sanaré. Sus hijos volverán a ser como antes. Esa es la promesa de Dios que yo creo para nosotros como iglesia y para la familia. Amén. Si tú lo crees conmigo, te atreves a darle un aplauso al Señor. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Vamos a estar puestos de pie, por favor. Tantas veces que has pasado momentos de adversidad y probablemente hoy estás en medio de una. Dinámicas que no se entienden, dinámicas que no se pueden explicar. Un mundo de tanta crueldad y tanta maldad. Sin embargo, en medio de esa adversidad y ese dolor está Dios. Dios camina con los sufridos. Dios camina con aquellos que padecen. Dios está cerca. La razón que Dios está cerca es por la cual una niña puede decir, yo no pienso así. Es increíble lo que Dios está haciendo. Yo oro al Señor que hoy, tú que te ha tocado la puerta la adversidad, a ti que te ha tocado la puerta el dolor, a ti que te ha tocado la puerta las dificultades, sea cual sea, tal vez en menor escala, tal vez en mayor escala, no lo sabemos. No quiero decir no nos interesa porque sí nos interesa la vida de la gente, pero no es relevante hoy. Lo relevante hoy no es la magnitud del sufrimiento o el dolor que tú puedas estar experimentando. Eso no es relevante. Lo relevante aquí es que tú sepas que en medio de todo eso, Dios está pensando en ti. Que es común
El pensamiento popular cuando algo malo nos ocurre es que Dios se olvidó de nosotros. Pero lo bello de esta palabra, la palabra favorita de mi hija, que desde kinder Dios la está preparando para un momento como este, es que Dios está pensando en ella ahora mismo, pensando acerca de ella. Y su fin es un fin lleno de esperanza. Para ti también. Sea lo que sea que estés enfrentando hoy, no estás solo, no estás sola. Sea lo que sea que causa ese dolor profundo y que te ha llevado a hacerte preguntas que no puedes contestar, que no tienen respuestas. Sus respuestas están fuera de nuestra comprensión, fuera de nuestro alcance. Y pudiera ser tremendo que Dios trajera hoy un profeta para decirte que hoy se acaba tu dolor y que mañana todo será bien. Pero eso yo no lo sé. Lo que yo sé es que no importa cuánto dure tu adversidad, Dios está contigo. Dios está pensando en ti. Y Dios te va a dar la fuerza para atravesarla y poder de alguna manera u otra crecer y avanzar y tener paz en medio de la tormenta. Así que hoy yo quiero orar por personas que saben que están pasando un momento difícil, que necesitan apoyo, oración. Porque en medio de tu proceso y en medio de tu aflicción, tienes que tener la garantía y la seguridad de que Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti, acerca de ti. Si tú estás aquí hoy, yo quiero pedirte por favor que tú corras a Jesús. Porque el aislamiento es la estrategia del enemigo para desconectarte del cuerpo y de Él. Cuando el dolor produce aislamiento, no encuentras sanidad. Porque la sanidad donde único se encuentra es en el Señor. Este es un llamado difícil, lo sé, pero es un llamado para las personas que están pasando procesos de angustia y de dolor. Sea cual sea, algunos a una escala grande, otros más pequeña, no importa. Si te ha causado angustia y dolor, yo quiero orar por ti. El altar está abierto. El altar está abierto. Y no tenemos prisa. No es fácil caminar de lado a lado preguntándose por qué pasó aquí, Señor. No es fácil. Y aun cuando esa pregunta ni siquiera se asome por nuestra mente, sigue siendo complicado digerir los procesos que nosotros pasamos. Pero Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti. Dios está pensando en ti. Aleluya. Dios está pensando en ti. Iglesia, tenemos un gran trabajo que hacer. Es cierto que este mundo está lleno de mal. Es cierto. Es cierto que este mundo está lleno de pecado, de transgresiones, de dificultades. Es cierto todo eso. Pero también es cierto que hay un Dios todopoderoso manifestándose en medio de toda esa adversidad. Y la iglesia tiene ese mensaje. Tú puedes cambiar la vida de una persona con la palabra de Dios. La maldad en este mundo que está rampante puede ser de alguna forma u otra, puede ser neutralizada por el amor de Dios. Puede ser neutralizada por la gracia de Dios. Nosotros no podemos decir que no existe el mal o que no existe el pecado, pero sí podemos asegurar algo. Es decir que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira cómo dice esta versión. La ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. El amor de Dios lo superó. Ciertamente hay mucho pecado en este mundo, pero el amor de Dios lo supera. La gracia de Dios sobreabunda. Confiamos en una iglesia que todavía detiene con la gracia de Dios el mal que hay en este mundo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. En este culto de visión nos comprometemos, Señor, a ser, Padre amado Dios, pregoneros de tu gracia y de tu amor en este mundo. Un mundo, Dios, quebrado, un mundo quebrantado, un mundo que va rumbo, Señor, a una destrucción, Dios mío. Sin embargo, todavía el presente hay quien lo detiene. Está la iglesia todavía en este mundo. Y mientras la iglesia esté en este mundo proclamando tu palabra, aun cuando hay pecado y maldad, tu amor lo supera. Y la gracia tuya sobreabunda, Señor. No solamente la gracia sobreabunda para salvación, pero aun cuando el pecado y la consecuencia del pecado y la consecuencia de la maldad, si algún día tocara la puerta de nuestra vida, la consecuencia de la maldad, también tu gracia abundará en nuestra vida y nos dará, Señor, la fuerza para seguir adelante, porque tu amor siempre lo supera. Te damos gracias como iglesia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.